Hola querido, mira, la existencia de Dios es algo que ningún hombre sabio puede discutir. La Biblia afirma que solo el necio dice en su corazón que Dios no existe. El ser humano consciente no tiene cómo discutir la existencia de Dios porque sus huellas, sus marcas están en los detalles de la propia vida. Job capítulo 2, versículos 7 al 9 dicen: observa a los animales, aprende de ellos, mira a las aves en los cielos y oye lo que te dicen. Habla con la tierra para que te enseñe. Hasta los peces te lo han de contar. ¿Habrá entre estos alguien que no sepa que todo esto lo hizo la mano del Señor? La vida de todo ser está en sus manos. Él infunde vida a toda la humanidad. Sabes, querido, el problema es que nosotros vivimos en un mundo tan agitado que no tenemos tiempo para nada. Ahora, percibe lo que Dios dice aquí. Mira las aves de los cielos, observa la naturaleza. Dice, habla con la tierra, mira los peces, todo te va a hablar del poder creador de Dios. Pero nosotros no tenemos tiempo para parar, para observar, para mirar. Pero si lo hiciéramos, si saliéramos al jardín, si fuéramos a la naturaleza a caminar, sentiríamos una paz enorme en el corazón. Ahora, esta paz no viene de la naturaleza, la paz viene de Dios, pero a través de la naturaleza pues entendemos el poder creador de Dios y no hay cómo dudar de su amor. El problema, querido, es pues que nosotros vivimos corriendo. Ahora, en la historia de Job y sus amigos, entendemos que el tema en discusión pues no era la existencia de Dios. Ellos sabían que Dios existía. Cada uno de ellos de alguna forma tenía una idea de Dios. Tal vez no fuera la idea correcta, pero cada uno de ellos tenía la convicción de que Dios existía. Solo no entendían por qué Job se encontraba en la situación en que se encontraba, si había un Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Entonces, como no entendían, la mayoría de ellos creía que la culpa debería estar con Job y lo acusaban sin piedad. Ahora, en todo esto Dios permanecía en silencio, no decía nada. No opinaba, simplemente dejaba que los seres humanos discutieran. No sé si te das cuenta que la última vez que Dios había hablado era en el capítulo 2. Ahora, hasta el 38 no dice nada, solo en el 38 aparece, porque Dios es así. Permite a veces que los seres humanos lleguemos a nuestras propias conclusiones. Él no nos ha dejado a ciegas, ¿sabes? Nos ha revelado todo en su palabra, pero tampoco nos obliga a creer cuando no deseamos hacerlo. Solo que finalmente, ahora Dios interviene en la discusión de Job y de sus amigos. La Biblia dice que lo hace desde un torbellino. Para nosotros un torbellino es un fenómeno meteorológico que consiste en una columna de aire que rota en posición vertical y que presenta un rápido movimiento giratorio en torno de un eje que permanece relativamente estable. Bueno, ese torbellino se puede volver gigantesco, un ciclón, un tornado, en fin. Pero eso no importa. Lo que importa es que en la Biblia encontramos que se usa muchas veces el torbellino en relación con la aparición de Dios a los humanos. Lo hizo muchas veces y tal vez la más conocida sea cuando arrebató a Elías en un torbellino. Lo cierto es que Dios desea que sus hijos sepan que Él no está lejos de nosotros. Dios quiere que nosotros entendamos que Él, cuando desea, puede hablarnos y puede presentarse cerca de nosotros para decirnos: hijo, tú no estás solo. Oh, mi amigo, entiende que Dios te ama. Dios se preocupa por ti. Sabe todo lo que te sucede, como sabía la situación por la que Job estaba pasando. Yo sé que a veces la vida te arrastra hacia algunas circunstancias en las cuales literalmente sientes que Dios te abandonó y que no se acuerda de ti. Pero eso no es verdad. Mira la situación de Job. Parecía que ya no existía más esperanza para él. Nadie entendía su dolor. Sus amigos, en lugar de animarlo, lo criticaban y lo acusaban. Y repentinamente, cuando nadie pensaba que algo especial podría ocurrir, Dios interviene desde un torbellino. Ahora,
¿No crees tú que Dios puede hacer la misma cosa contigo? Ten un poco de paciencia. Pablo dice que Dios no te va a probar más de lo que tú puedas resistir. Algo está haciendo Dios en tu vida. A través del dolor, de las provaciones, Él está trabajando y finalmente vas a salir victorioso. Vamos a la segunda parte de este estudio. Aquí Dios habla desde el torbellino. Y lo primero que dice es una pregunta que está registrada en Job 38:2. La pregunta es la siguiente: ¿quién se atreve a oscurecer mis designios con palabras carentes de sentido? Ahora, es necesario entender que cuando Dios pregunta algo, no es porque ignore la respuesta, sino porque la mejor manera de hacer que el ser humano piense es preguntándole. Las preguntas divinas, diríamos así, son preguntas didácticas cuyo propósito no es informar al que pregunta, sino formar al que responde. Dios usa el método de las preguntas muchas veces a lo largo de la Biblia. La primera pregunta que hizo, por ejemplo, fue en el jardín del Edén a Adán: ¿dónde estás? Ahora, ¿acaso Dios ignoraba dónde estuviera Adán? Claro que no. Era Adán el que necesitaba saber dónde se encontraba, a dónde se había ido, en qué problema se había metido al alejarse de Dios. Y por eso Dios le pregunta. La pregunta de Dios es una pregunta retórica. Así que la pregunta que Dios le hace a Job también tiene el objetivo de hacerlo pensar. ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién se atreve a oscurecer mis designios con palabras carentes de sentido? Palabras sin sentido. ¿Sabes? Eso es lo que generalmente son nuestras palabras cuando queremos tomar el lugar de Dios para responder a asuntos que solo a Él le pertenecen. Pero en la pregunta de Dios hay algo que debe ser resaltado. Él habla de designios. ¿Quién se atreve a oscurecer mis designios con palabras carentes de sentido? Dice. Ahora, esta palabra designios no significa que Job había nacido para sufrir, como algunos fatalistas o deterministas podrían pensar. La palabra designios significa que el sufrimiento de Job, que era provocado por el diablo, tenía un propósito. Dios jamás permitiría que el dolor tocara la vida de su hijo si no supiera lo que finalmente va a suceder con esa persona. Y puedes confiar que ese final feliz en la vida de Job también será tuyo. Ese final feliz que Dios conoce y que tal vez tú en este momento de dolor no lo entiendes. Claro que Job no conocía ese final feliz, pero nosotros sí. Y podemos saber que por tras de todo sufrimiento hay un propósito glorioso. Todo contribuye para el bien de aquellos que aman a Dios. Entramos ahora a la tercera parte. Es interesante, pero Dios no responde la pregunta que Job quisiera que le fuera respondida. Esa pregunta que Job se hacía era: ¿por qué estoy sufriendo? Pero Dios no responde la inquietud de Job, sino que lo lleva a contemplar su poder creador descrito en la naturaleza. Por ejemplo, en Job capítulo 38, versículos 4 al 7, le pregunta: ¿dónde estabas tú cuando yo afirmé la tierra? Si en verdad sabes mucho, dímelo. Dime también, si lo sabes, ¿quién tomó sus medidas? ¿O quién la midió palmo a palmo? ¿Sobre qué están sentadas sus bases? ¿Quién puso su piedra angular mientras cantaban las estrellas del alba y los seres celestiales se regocijaban? Pregunta interesante de Dios. Ahora mira, Job nunca había dicho que sabía todo o que sabía mucho, pero Dios le dice: si en verdad sabes mucho, dime. Esta pregunta en realidad no es para Job, sino para sus amigos que estaban allí a su lado oyendo todo. Pero Dios parece que los ignora, como que no los ve, como si ellos estuvieran allí sin estar. El Señor habla con Job, pero Él desea que ellos entiendan
que por más palabras brillantes y discursos retóricos y filosofías rebuscadas, en realidad ellos no saben nada. Nunca lo sabrán hasta que entiendan el poder creador del Todopoderoso y aprendan a confiar en Él. Oh, querido, el ser humano es criatura, polvo, creación insignificante, y en vez de estar filosofando, debería recogerse en espíritu de humildad y guardar silencio delante de los misterios divinos. Debería simplemente confiar en que aunque las cosas no salgan como nosotros deseamos, Dios continúa en el control de la vida. Más todavía, Dios desea que ellos entiendan que no porque el Creador es inmenso y soberano, ni porque su creación involucre millones de otros mundos, Él no se interesa por sus hijos. Por eso en Job 39, versículos 1 al 4, pregunta: ¿sabes tú cuándo paren las cabras del monte? ¿Has visto acaso nacer a los cervatillos? ¿Sabes cuántos meses dura su preñez? ¿Y cuándo los cervatos tienen que nacer? Para que nazcan, la cierva se encorva, y en cuanto nace su cría, se calma su dolor. Y los cervatos crecen y se hacen fuertes y se apartan de la madre para nunca volver. Es como si Dios dijera: tú no sabes, pero yo sí. Las cabras son animales, pero yo sé todo acerca de las cabras. ¿Y cómo podré no saber entonces lo que te sucede a ti? Así que si estás sufriendo, a pesar de que yo te amo, a pesar de que yo sé tu dolor, si continúas sufriendo, es que debe haber otro propósito que en este momento tú no entiendes. Porque si yo conozco hasta los animales, ¿cómo no puedo conocer tu vida si tú eres gente? Tú eres mi hijo, tú eres semejante a mí. Ahora, esta pregunta Dios la hace de nuevo en otra ocasión, cuando Israel pensaba que Dios lo había abandonado. Y esta pregunta también Dios te la hace a ti y a mí, siempre que las dificultades aparezcan en la vida y nos sintamos tentados a pensar que nuestro caso no le interesa a Dios. Lee Isaías 40, 25 al 28. Dice: ¿con quién entonces pueden compararme? Dice el Santo. Levanten los ojos al cielo y miren quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército de estrellas, a todas las llama por su nombre, y ninguna de ellas falta. Tan grande su poder, tan poderoso su dominio. Tú, Jacob, ¿por qué dices que tu camino está oculto para el Señor? ¿Por qué, Israel, alegas que Dios pasa por alto tu derecho? ¿Acaso no sabes, ni nunca oíste decir que el Señor es el Dios eterno y que Él creó los confines de la tierra? El Señor no desfallece, ni se fatiga con cansancio. No hay quien alcance a comprender su entendimiento. Qué cosa linda, querido. ¿Por qué tú crees que Dios te ha abandonado? ¿Por qué tú crees que Dios te creó y se fue a otra galaxia y te dejó aquí solo en el mundo a sufrir? ¿No sabes tú que el Dios eterno no se cansa? ¿No sabes tú que Él te ama y que tú no puedes entender su mente? Así que no lo acuses, no pienses que te dejó, que no se importa contigo. No, calma, espera, ten paciencia. Ahora, en la cuarta parte de este estudio, hablaremos de la sabiduría de los sabios. Mira, sabios no son los que saben mucho, sino los que han aprendido a confiar en Dios. En los capítulos 38 y 39 de Job, encontramos muchas preguntas que deleitan a los hombres de ciencia. Pero hay que tener en cuenta que aunque podemos encontrar en estos dos capítulos muchos datos que la ciencia puede comprobar hoy, el propósito de Dios al hacer estas preguntas no era hacer pensar a Job y a sus amigos desde el punto de vista científico, sino hacerles entender que si Él, Dios, conoce los detalles del mundo natural, por insignificantes que parecieran, ¿cómo
por ejemplo, el nacimiento de un cabritillo, ¿por qué entonces ese Dios eterno, todopoderoso, no se preocuparía por el sufrimiento de sus hijos? Sin embargo, claro, no se puede tampoco dejar de lado el aspecto de ciencia natural que se puede encontrar en estos dos capítulos. La ciencia hoy, con todos sus avances, su tecnología, sus descubrimientos, puede probar que lo que Dios dijo miles de años atrás, cuando no había el conocimiento de hoy, es completamente verdad. Quiere decir, una vez más, la Biblia tenía razón. Y entonces no hay motivo para dudar de la palabra de Dios. Llegamos ahora al fin de este estudio. Y aquí hablaremos del arrepentimiento de Job. Leamos Job 41 al 4. El Señor también le dijo a Job: ¿te parece sabio discutir con el Todopoderoso? El que discute con Dios tiene que responderle. Y Job respondió al Señor: indigno soy. ¿Qué te puedo responder? Más me conviene quedarme callado. Una vez he hablado, así que no voy a responder. Hablé por segunda vez y no lo volveré a hacer. Qué tremendas palabras. ¿Qué te puedo responder? Más me conviene quedarme callado. Efectivamente, querido, muchas veces más nos conviene quedarnos callados. El problema es que a los seres humanos nos gusta hacer conjeturas, nos gusta inventar explicaciones a lo que Dios no ha explicado. ¿Sabes? Fe no es aceptar lo que entiendes, sino confiar en lo que no entiendes. En muchas circunstancias de la vida solo nos resta confiar en el amor de Dios, confiar en su infinita sabiduría. Él nunca nos desamparará, aunque las circunstancias nos digan a gritos que estamos solos. Pues Job finalmente entendió que necesitaba confiar más en Dios. ¿Por qué digo necesitaba confiar más en Dios? Porque él confiaba. Pero es que no hay límite para el crecimiento en la fe. El hecho de que confías hoy en Dios no quiere decir que ya confías todo. Puedes confiar más. Puedes crecer en tu experiencia de fe y de confianza con Dios. Mira, en el capítulo 42, versículos 1 al 6, encontramos una declaración de fe de Job. Voy a leer. Entonces Job le respondió al Señor y le dijo: yo sé bien que todo lo puedes, que no hay nada que tú no puedas realizar. Preguntaste: ¿quién se atreve a oscurecer mis designios con palabras carentes de sentido? Yo fui ese atrevido que habló sin entender. Grandes son tus maravillas, son cosas que no alcanzo a comprender. Por favor, escucha mis palabras. Quiero preguntarte algo, házmelo saber. Yo había oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven. Por lo tanto, me retracto de lo dicho y me humillo hasta el polvo y las cenizas. Estas palabras son nuestra realidad, ¿sabes? Yo había oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven. ¿Hasta qué punto conoces a Dios? ¿Lo conoces porque has oído hablar de Él? ¿O porque has tenido una experiencia de encuentro personal con el amor de Dios? ¿Sabes? Nosotros los seres humanos no aprendemos. Abrimos la palabra de Dios, leemos el amor de Dios, vemos lo que Dios ha hecho en la vida de los personajes bíblicos, pero no aprendemos. A veces necesitamos quedarnos solos en la vida. Nuestro mundo cae, ¿sabe?, a los pedazos. La tierra tiembla debajo de nuestros pies, ya no sabemos qué hacer. Heridos, acabados literalmente. Solo entonces aprendemos a conocer a Dios, no porque hemos oído un sermón acerca de Él, no porque alguien nos ha contado su testimonio, sino porque ahora, en el dolor, aprendemos que el amor de Dios no es teoría,
en las flaquezas, en las debilidades, cuando sentimos que no tenemos fuerza. Ahí viene la mano poderosa de Dios para levantarte, para curar tus heridas, para hacerte creer de nuevo en la vida. Entonces no desesperes, querido. Agárrate de la mano poderosa de Dios. Y si en algún momento de dolor, de tristeza has desconfiado de su amor, cae de rodillas como Job a la ceniza, humíllate y dile: Señor, yo te conocía solo porque había oído hablar de ti, pero ahora te conozco y gracias por el dolor que llegó a mi vida, porque si no, tal vez nunca supiera quién eres tú en realidad. Que Dios te bendiga.